Este es el ministerio Palabras de Amor. Deseamos que las dulces palabras de amor de Dios sean escuchadas en cada una de nuestras enseñanzas. A continuación, escucharás la serie de estudios Y dijo Dios. Bienvenidos. Una lámpara de oro con 7 luces se colocó en el antiguo tabernáculo de Jehová. En el libro de Apocalipsis encontramos las 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono de Dios, que son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 4:5. El número 7 que simboliza el Espíritu de Dios perfecto. Te hago una pregunta. ¿Qué sabes sobre el Espíritu Santo? Le doy la cordial bienvenida al Ministerio Palabras de Amor y este es su programa Y dijo Dios. El título de este estudio tiene que ver con la pregunta que te acabo de hacer. ¿Qué sabes sobre el Espíritu Santo? Acompáñame. Hoy en día le hemos dado algunos títulos al Espíritu Santo. A veces le pedimos cosas al Espíritu Santo y otras veces hacemos o vemos manifestaciones que le atribuimos al Espíritu Santo. Por eso he decidido hacer un breve estudio acerca del Espíritu Santo para que podamos entender en la dimensión escritural quién es el Espíritu Santo. La frase el Espíritu Santo se encuentra más de 90 veces en el Nuevo Testamento. Uno pensaría que el cristiano promedio tendría un conocimiento razonable de este tema, pero generalmente eso no ocurre. Vamos a hablar de la naturaleza del Espíritu Santo. Es una entidad personal. Existe una confusión considerable en algunos segmentos de la cristiandad sobre la naturaleza del Espíritu Santo. Algunos le han robado su propia personalidad. Y hay otros que se han apartado tanto que las religiones que presiden son tan lejanas a las Escrituras que dicen cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, el culto de la Watchtower, que es la atalaya de los testigos de Jehová, alega que el Espíritu es simplemente la fuerza activa de Dios, no una persona. Por otro lado, Mary Baker, la famosa escritora estadounidense, fundadora de la ciencia cristiana, sostuvo que espíritu es un sinónimo de ciencia divina. Y por otro lado, Parley Pratt, uno de los apóstoles originales del mormonismo, comparó el espíritu con el magnetismo o la electricidad. Un examen de la evidencia revela que el Espíritu Santo es una entidad personal, no una mera abstracción. Cuando Jesús se preparó para su regreso al cielo, les prometió a los apóstoles otro consolador, Juan 14:16. El término consolador se deriva de 2 raíces griegas que significan al lado y llamar, por lo que denota a alguien que ha sido llamado al lado de otro para recibir ayuda. La palabra aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. 4 de ellos se refieren al Espíritu Santo. Juan 14:16, el 26, el 15, versículo 26 y el capítulo 16, versículo 7. La referencia final es a Cristo como nuestro abogado en 1 Juan 2:1. Probablemente la sección más completa de las Escrituras con respecto al Espíritu Santo es el Evangelio de Juan, capítulos 14 al 16. Repetidamente se representa al Espíritu Santo haciendo cosas que solo una persona podría realizar. Por ejemplo, enseñar, dar testimonio, condenar, guiar, hablar, etc. Estas expresiones no se pueden forzar en algún modo figurado. En una carta realizada por los apóstoles de Cristo, la persona del Espíritu se indica con la frase «porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias». Hechos 15:28. Ahora intentemos sustituir en este versículo la palabra Espíritu Santo por fuerza activa o magnetismo.
y verá que no tiene ningún sentido. Ahora, el Espíritu Santo es un ser divino. Que el Espíritu Santo participe de la naturaleza divina se puede demostrar claramente. Por ejemplo, Ananías vendió una parcela de tierra y donó una parte de los ingresos a los apóstoles. Hechos 5, versículos 1-2. Sin embargo, falsamente representó la suma como reflejo de todo el producto. De alguna manera, Pedro supo del engaño y acusó al ambicioso bribón de mentir al Espíritu Santo. Luego, con una expresión paralela, cargó y dijo: «Has mentido a Dios». El apóstol identificó al Espíritu Santo como deidad. El Espíritu Santo posee los atributos de alguien que es deidad. Por ejemplo, Él es el Espíritu eterno, Hebreos 9:14. Solo la deidad es eterna. Además, el término búsqueda, cuando se usa de Dios, es una expresión idiomática de la omnisciencia divina. Dios el Padre escudriña el corazón humano, Romanos 8:27. Como lo hace Jesús el Hijo en Apocalipsis 2:23. De manera similar, el Espíritu Santo busca todas las cosas, sí, lo profundo de Dios en 1 Corintios 2:10. O sea, que hace lo mismo que aparece para el Padre y para el Hijo. Esta expresión refleja el hecho de que el Espíritu es uno en esencia con el Padre y el Hijo. Finalmente, el Espíritu se menciona en contextos que demuestran que Él se clasifica como una persona divina junto con el Padre y el Hijo. Un creyente es bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. Al cerrar la segunda epístola a los Corintios, Pablo ora para que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ellos, según de Corintios 13:14. ¿Se habría dirigido el apóstol a Cristo, a Dios el Padre y a una cosa no divina de manera idéntica? No puede ser. No hay duda de que el Espíritu Santo es una personalidad igualmente divina de la asociación de la Trinidad. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Espíritu Santo? Las operaciones múltiples del Espíritu Santo se expresan explícitamente, o al menos están implícitas en las Escrituras. Consideremos algunas. Por ejemplo, la creación. El Espíritu tuvo un rol funcional en la creación inicial del universo. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, Génesis 1:2. Es decir, el poder del Espíritu de Dios hacia la sustancia de la tierra que ya ha sido creada. Por otro lado, Job declaró: por su Espíritu los cielos son adornados, Job 26:13. En un discurso a Job, Eliú declara: el Espíritu de Dios me hizo y el aliento del Omnipotente me dio vida, Job 33:4. Parece reflejar una visión antigua de su origen y la participación del Espíritu en ella. El Salmo 104 es claramente una canción que celebra los eventos de la semana de la creación. El versículo 30 parece sugerir que el Espíritu estuvo operativo en esos eventos iniciales y en el diseño providencial en las renovaciones estacionales de la tierra que facilitan los recursos alimenticios. Isaías 40, versículos 12 y 13. También tenemos la providencia. El Espíritu Santo también tiene un papel en la providencia. La providencia es la operación indirecta de Dios a través de lo que parecen ser fenómenos estrictamente naturales. Sin embargo, hay una orquestación divina en el proceso. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo parece haber sido instrumental en el ascenso y la caída de varias naciones acorde con el plan de Dios. Isaías 63, 10 al 14, o en el libro de Zacarías 4:6. Y del mismo modo, en el uso de hombres valientes en implementando la voluntad de Dios contra los enemigos de Israel, Jueces 14, 19. Ahí también operaba el Espíritu Santo. Consideremos un par de ejemplos adicionales. En el segundo viaje misionero de Pablo, a Pablo y Silas le fue prohibido por el Espíritu predicar en ciertas regiones. ¿Dónde está eso? Hechos 16, versículos 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia,
Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitine, pero el Espíritu no se lo permitió. Podría razonablemente suponer que en otras ocasiones, cuando se abrieron puertas de oportunidad, el Espíritu Santo estaba operando providencialmente en interés de una evangelización exitosa. Parece extraño. ¿Cómo que el Espíritu Santo me va a prohibir hablar? Sobre todo, la palabra de verdad. Es muy importante aclarar algo. A veces pensamos que hablar del Señor en cualquier momento, de cualquier forma, a cualquier hora, necesariamente es de Dios. Todo lo que nosotros hagamos debe estar direccionado por el Señor, aún llevar el Evangelio. Porque el Señor es el que nos puede decir cuándo, con quién y cómo hacerlo. Le pasó a Pablo, le pasó a Silas. Finalmente, Jesús prometió a sus discípulos que si persistían en la oración fiel, el Padre les daría el Espíritu Santo. Lucas 11:13. En un texto paralelo, Cristo prometió que sus peticiones serían respondidas por el suministro de cosas buenas necesarias para sustentar sus vidas. Mateo 7:11. Ahora, el Espíritu Santo en el ministerio de Cristo. El Espíritu de Dios trabajó en la llegada del Cristo encarnado y en la implementación de su trabajo. Los profetas declararon que el Espíritu de Dios otorgaría al Señor Jesús el conocimiento, la comprensión, la sabiduría, el consejo y la reverencia a Jehová, lo que ayudaría a calificar al Salvador para su papel redentor. Isaías 11:1, 42:1 y 61:1. Tanto Mateo como Lucas sostienen que la concepción de Cristo fue un milagro efectuado por el poder del Espíritu Santo. Mateos 1:18 y Lucas 1:35. Cuando Jesús estuvo sumergido en el Jordán, el Espíritu Santo apareció visiblemente en forma de paloma. Además, el mismo Padre habló desde el cielo: "Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia". Mateo 3, versículos 16 y 17. Así, tanto visual como audiblemente, el carpintero de Nazaret fue autenticado como el único Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Cristo en el momento de su inmersión, esto fue visto como una unción que otorgó un poder divino especial para el funcionamiento de los signos que verificaría su naturaleza divina. Ahí estuvo el Espíritu Santo, en Lucas 4:18 y Hechos 10:38. Después de su inmersión, Mateo dice que Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cristo envió al Espíritu Santo en Pentecostés para dotar de manera sobrenatural a sus apóstoles con los dones necesarios para su ministerio. Mateo 3:11. Fue fundamental en el ministerio de Cristo. Ahora, en cuanto a la revelación divina, quizás el mayor punto de énfasis bíblico en la operación del Espíritu en nombre de la humanidad está en la revelación de la verdad objetiva de Dios, para ser transmitida en la forma de palabras de instrucción provistas divinamente. Pedro declaró que las diversas profecías de la era del Antiguo Testamento no fueron iniciadas por hombres. Más bien, los hombres inspirados hablaron o escribieron bajo la guía del Espíritu Santo, según de Pedro 1:21. David una vez declaró: "El Espíritu de Jehová habló por mí y su palabra estaba sobre mi lengua", según de Samuel 23:2. Cristo declaró que los encargados de enseñar por su autoridad, esto incluiría documentos escritos, serían guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, sus palabras serían infalibles. Eso está en Mateo 10, versículos 16 al 20. La autenticación de la enseñanza apostólica fue confirmada por signos sobrenaturales. Los apóstoles recibieron una medida abrumadora del poder del Espíritu Santo, figurativamente designado como un bautismo en Mateo 3:11. Este fenómeno se limitó a los apóstoles de una manera especial, aunque también se proporcionó una cierta manifestación a la casa de Cornelio como medio para autenticar
la aprobación divina de los primeros gentiles que entraban a la iglesia, en Hechos 10, 1 al 11. Sin embargo, no hay evidencia de que Cornelius y su familia hayan podido capacitar a otros con habilidades para hacer milagros. Solamente llegó hasta ahí. A los apóstoles se les concedió el poder de transmitir dones sobrenaturales a personas selectas mediante la imposición de sus manos. Hechos 6:6. Estos signos fueron para confirmar la validez del mensaje sagrado, en Marcos 16:20 y en Hebreos 2:3. Y solo fueron operativos hasta la finalización del Nuevo Testamento. Hay al menos una docena de verbos en Juan 14:16 por los cuales se describe que el Espíritu de Dios actúa en una capacidad de revelación. Considere los diversos aspectos de esta promesa en términos de eventos pasados, presentes y futuros. Está en todo tiempo. El Espíritu les recordaría la enseñanza que el Salvador les habría transmitido. Él daría testimonio concerniente al Señor a través de las instrucciones de los apóstoles a los perdidos. El Espíritu les enseñará todas las cosas necesarias para su bienestar y los guiará a toda la verdad. Él declararía lo que vendría. Un reflejo de las múltiples bendiciones del Espíritu Santo, junto con su papel revelador, se observa en las siguientes frases. Él es el Espíritu de verdad en Juan 14:17, de santidad en Romanos 1:4, de vida en Romanos 8:2, de promesa en Efesios 1:13, de gracia en Hebreos 10:29 y gloria en Primera de Pedro 4:14. Ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo en la conversión? En la comunidad denominacional, la relación del Espíritu Santo con el proceso de conversión muchas veces es mal interpretada. No se necesita una operación directa del Espíritu para generar fe en la conversión de un pecador, como la alega el calvinismo. La fe se deriva del mensaje del Evangelio, lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Al considerar el proceso del nuevo nacimiento, la referencia de Jesús al Espíritu en Juan 3:5, en comparación con el testimonio de Pablo sobre el mismo tema en otro lugar, en Efesios 5:26, revela que el Espíritu Santo opera a través de la instrumentalidad de la palabra hablada y escrita. El mensaje del Evangelio genera la fe en uno, y esto posteriormente va acompañado de una inmersión en el agua si es posible. Este proceso facilita la entrada al reino de Dios, también conocido como el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:13. Ahora, la función del Espíritu Santo en la oración. Uno de los pasajes más reconfortantes en la Sagrada Escritura es Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este texto afirma lo que por experiencia sabemos muy bien. Estamos agobiados por la debilidad. En nuestro dolor y confusión, a veces simplemente no sabemos cómo encuadrar nuestras oraciones con precisión. No importa, se nos dice que cuando hagamos nuestro mejor esfuerzo, el Espíritu Santo intercederá por nosotros, expresando nuestras necesidades, que surgen de nuestro interior solo en suspiros indescriptibles. ¿A quién? Al Padre. ¿Acaso cada uno de nosotros no hemos estado tan frustrados de vez en cuando que no sabemos cómo orar? El Espíritu está allí para que nos emocionemos de tener su compañía, de ser guiados. No hay tal cosa de que alguien te enseñe a orar. La palabra dice que no sabemos cómo orar como conviene. Mas el Espíritu Santo es el que nos lleva a orar con gemidos indecibles, que son los que llegan a la presencia del Padre. Por lo tanto, cada vez que nosotros estemos en disposición de diálogo, de oración, de búsqueda del Señor, el Espíritu Santo es fundamental. En la resurrección,
¿El Espíritu Santo desempeñó algún papel en la resurrección de Cristo de entre los muertos? Es la pregunta que muchos se hacen. Si bien la resurrección del Señor generalmente se atribuye a Dios en Hechos 2:32, también es un hecho que Cristo de alguna manera participó en su propia resurrección, Juan 2:19. Muchos eruditos creen que hay evidencia de que el Espíritu también cooperó en ese evento. Ahora, vamos a buscar un ejemplo de ello. Por ejemplo, un punto de vista de Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es que Pablo argumenta que el cuerpo del creyente se levantará de los muertos eventualmente por la instrumentalidad del Espíritu Santo, como también fue el caso con referencia a la resurrección de Jesús. Ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el que mora en nosotros. Entonces, ¿de quién estamos hablando? Del Espíritu Santo. Ahora, el pecado contra el Espíritu Santo. Puede que no haya ninguna declaración en el Nuevo Testamento que provoque más terror en el corazón humano que la advertencia de que quien quiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no encontrará perdón jamás. Mateo 12:31 al 32. Marcos lo caracteriza como un pecado eterno. En vistas de los múltiples textos que afirman la oferta maravillosa generosa de perdón al hombre caído, ¿cómo se concilian estos pasajes con esta declaración de que al menos inicialmente parece entrar en conflicto de alguna manera con el amor inconmensurable de Dios por los perdidos? La clave se encuentra en el contexto más amplio de la narración del texto mismo. ¿Qué es eso? Bueno, la advertencia del Salvador surgió de una controversia con los fariseos. Vamos a entrar en contexto. Cristo había sanado a un hombre afligido y posteriormente fue acusado por sus adversarios de hacerlo por el poder de Satanás. Mateo 12:24. Refutó su argumento y luego advirtió acerca de la transgresión letal y eterna de blasfemar al Espíritu Santo. La solución a este enigma se descubre sacando a la luz dos puntos importantes. Primero, la disposición obstinada y persistente de estos críticos. Y segundo, el papel del Espíritu Santo en el gran plan de la redención humana de Dios. Primero, las obras milagrosas de Cristo que autenticaron su misión fueron impulsadas por el Espíritu Santo, en Mateo 12:28. O sea que Jesús no vino a hacer lo que él quería, sino que él vino a hacer lo que el Padre le había enviado. ¿Y quién lo autenticaba? El Espíritu Santo de Dios. En consecuencia, la oposición hostil a sus obras sobrenaturales fue en última instancia una acusación del Espíritu mismo y la información vital sobre el plan de redención. Blasfemar, es decir, hablar en contra de, en este caso, el Espíritu Santo, por lo tanto era un repudio del mensaje del Evangelio, alineándolo de la esperanza del perdón. En segundo lugar, los hechos más profundos de este incidente en particular, así como otros de importancia similar, son revelados por varios verbos que representan la disposición y las acciones de los adversarios hostiles del Señor. En Marcos, por ejemplo, dice lo siguiente: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. De todo lo anteriormente descrito podemos establecer claramente que la mayor afrenta contra el Espíritu Santo es negar a Jesucristo. No solamente es por las palabras que decían los fariseos, sino lo que albergaban en el corazón de cada uno de ellos, que era la negación del Salvador. Agrega a esto el hecho de que la carta de Mateo complementa el episodio. A estos oponentes Jesús dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La acusación de Cristo fue esta: su rechazo endurecido hacia el Espíritu Santo los pondría más allá de la salvación, para siempre, si estos persistían, por supuesto. El apóstol Juan más tarde registraría que muchos de estos líderes judíos
habían llegado a un punto en el que simplemente no podían creer porque se habían endurecido. Juan 12:39. Hay personas tan obstinadas, hay personas tan rebeldes, hay personas que niegan al Señor profundamente. Están blasfemando en contra del Espíritu Santo. Pablo fue una excepción. ¿Y cómo una excepción? Porque si nosotros ponemos el contexto de los fariseos que estaban hablando con Jesús y Pablo, estaban casi en lo mismo, porque Pablo había blasfemado, perseguido y herido la causa del Hijo de Dios en sus primeros días. Eso está en 1 Timoteo 1:13. Posteriormente se había convertido al camino, se había convertido a Jesucristo. Él había estado convencido de la verdad del Evangelio. Él había visto al Salvador resucitado, 1 Corintios 15:8, y reconoció que el mensaje que ahora predicaba era por el poder del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2 versículos 11 al 13. Si vemos un ejemplo, él blasfemó en contra del Señor, en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo, pero halló perdón y misericordia y fue traído a los pies del Señor. El testimonio de la autenticación del Espíritu de Jesucristo como el Hijo de Dios ha sido documentado permanentemente en el registro escrito del Nuevo Testamento. Rechazar esta evidencia inspirada con respecto a Cristo es rechazar al Espíritu mismo. Aquellos que persiguen y sostienen este curso de rebelión no tienen esperanza de salvación. A menos que, como pasó en Pablo, cuando el Señor se les revele, acepten el llamado. Un estudio del Espíritu Santo rico y gratificante. Quizás este breve estudio que les he hecho los anime a investigar este apasionante tema. Es vital, es importante para nosotros como Iglesia de Cristo. Cometemos muchos errores porque no conocemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo nosotros podemos hablar del Señor si el Espíritu Santo no lo conocemos o peor aún, no está en nosotros? Amigo que me escuchas, el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Él es el consolador de nuestras almas. Por eso en esta hora te invito a que aceptes al Señor Jesucristo como tu Salvador, para que puedas gozar del gran privilegio de tener al Espíritu de Dios en tu vida. No importa si estás afligido, no importa si has ido a muchas religiones, te estoy presentando a una persona, el único que extendió sus brazos para traer salvación a tu alma. Así que donde estás, puedes orar al Señor y pedirle que perdone tus pecados, que tú deseas que Él te guíe con su Santo Espíritu, que tú quieres caminar en sus caminos de manera correcta y que tú quieres arrojarte a sus brazos para que te consuele. Amado amigo, hermano que me escucha, si ha sido de bendición este mensaje, por favor compártelo a aquel que lo necesita. Y si tienes dudas o deseas profundizar más, por favor escríbeme. Yo con mucho gusto estaré escribiéndote. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amigos, el poder del amor de Cristo tiene total capacidad para transformar la vida de todo aquel que cree en su verdad. Te invitamos a que nos contactes al correo electrónico mpalabrasdeamor@gmail.com y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por seguirnos.